Muy buenas tardes, muchachos, continuando con las clases de termodinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en la ecuación de Gibbs-Duhem, que básicamente la ecuación de Gibbs-Duhem era 0 es igual a S diferencial de t más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y diferencial de xy. Ok, entonces esa es la ecuación de Gibbs-Duhem. En este caso les había dicho yo que aquí la ventaja que nosotros teníamos es que nosotros teníamos todo en función, en este caso, de variables intensivas multiplicadas por la diferencial de variables extensivas, que eran mucho más difíciles de medir, ¿no? Las variables intensivas son mucho más fáciles de medir. Un ejemplo rapidito acerca de esto, ¿sí? Tenemos nosotros que si tenemos un gas, por ejemplo, este gas pues hace un trabajo PV, ¿sí? En este caso. Y aparte de eso, nosotros tenemos que ese gas, aparte de eso, tiene un potencial químico o puede desarrollar un potencial químico. Entonces sería mu por el número de moles. Voy a poner así, como nu. ¿Ok? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, esta ecuación de aquí de Gibbs-Duhem nos quedaría que S, diferencial de T, menos, en este caso, el trabajo B, diferencial de P, más, perdón, el trabajo menos PB, ¿sí? En este caso, más mu, diferencial de mu. Eso sería igual a U, ¿sí? En este caso, esto lo venimos sacando de la forma de Euler, ¿sí? Si nosotros lo sacamos de manera diferencial, eso nos quedaría que esto es igual a S, diferencial de T, menos B, diferencial de P, más nu, diferencial de mu. Es igual a 0. Entonces, esta sería la forma de Euler. Y esta sería la forma de Gibbs-Duhem. Si se fijan, en este caso, esta ecuación es mucho más sencilla de manejar debido principalmente a que sus diferenciales que tenemos aquí son únicas y exclusivamente cambios, en este caso, en propiedades intensivas, o es decir, en propiedades que podemos nosotros medir antes y después de un proceso químico. Por esa razón es tan importante estas ecuaciones de Gibbs-Duhem porque nos permiten que las diferenciales, muchachos, estén siempre en forma de potenciales o de variables intensivas para de esa manera poder tener una mejor, en este caso, poder encontrar mejor esas variables que la forma de Euler, podemos decir que es la forma característica de la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, pasando a otro tema, muchachos, completamente distinto, bueno, no completamente distinto, pero la continuación de este tema, vamos a hablar un poco acerca de las ecuaciones que le llamamos T diferencial de S. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones T diferencial de S no son otra cosa más que la primera ley de la termodinámica, que nosotros teníamos que diferencial de U era igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Bueno, menos la sumatoria de, en este caso, de de XY diferencial de Y. Al revés. De Y diferencial de XY. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que esta era la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, muchachos, si nosotros simple y sencillamente decimos que solamente existen dos variables independientes dentro de nuestro proceso de trabajo, única y exclusivamente vamos a tener dos variables. Nosotros lo que tenemos ahora, esta ecuación se convierte en diferencial de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Suponiendo que esas dos variables sean independientes y que además el trabajo sea única y exclusivamente P diferencial de B. O lo que en otras cosas podríamos intuir es que sea un fluido. Ok, en este caso estas dos variables independientes, ¿no? Entonces, rearreglando, muchachos, nosotros lo que tenemos que T diferencial de S sería igual a diferencial de U más P diferencial de B. A este tipo de ecuaciones, muchachos, se le llama ecuaciones TdS. Si se fijan en este tipo de ecuaciones TdS, nosotros, si tenemos una ecuación de estado, ¿sí? En este caso, es decir, una ecuación que me relacione presión con volumen, y tenemos también de manera explícita, en este caso, el valor de la entropía, ¿sí? En este caso, o sea, una función de S. Entonces nosotros
podemos resolver el sistema completamente. Es decir, solamente ocupamos dos ecuaciones para poder resolver ese sistema, ¿sí? O la relación que existe entre esas dos ecuaciones. Pero veamos a ver qué más podemos sacar justamente a partir de ese precepto, ¿no? Como ejemplito de lo que yo les decía, ¿sí? Nosotros si tenemos un gas monoatómico ideal, nosotros sabemos que U es igual a 3 medios de N por RT. Este valor de la energía interna, muchachos, se determina a partir de la termodinámica estadística. Básicamente es como una especie de promedio de la energía cinética que nosotros tendríamos dentro del sistema, ¿sí? Y aparte, pues al ser gas ideal, nosotros sabemos que pues P es igual a nRT sobre B. Entonces, se fijan, tenemos dos variables, ¿sí? Que las tenemos de manera explícita, es decir, que tenemos las ecuaciones para esas dos variables, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación anterior, de la ecuación TdS, nosotros tenemos que esto sería igual a 3 medios de NR diferencial de T sobre T, bueno, siendo acá lo estoy pasando dividiendo para acá, más NR diferencial de B sobre B, ¿ok? Este T se me va a ir con el T que estaba de este lado multiplicando, ¿no? Entonces, se fijan, muchachos, aquí en este caso nosotros ya tenemos esta ecuación que solamente es función en este caso, por principio de cuentas nada más es función del principio y fin de línea. Es decir, yo únicamente necesito el estado inicial y el estado final para poder resolver esta ecuación. Y aparte, esta ecuación es completamente despejable y por lo consiguiente yo puedo integrar en cada una de estas ecuaciones diferenciales, en cada uno de estos diferenciales, y nosotros podemos obtener que el cambio de entropía total, ¿sí? En este caso, va a ser igual a 3 medios de R por el logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial, más NR por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Ahora, esta ecuación sirve sí y solo si yo tengo un gas monoatómico ideal, debido a que un gas monoatómico ideal, su energía interna tiene esta forma, y al ser ideal, pues la ecuación de estado se rige con esta forma, ¿sí? Cabe señalar que no siempre es tan fácil tener estas ecuaciones, es muy complicado tener estas ecuaciones. De hecho, las soluciones de este estilo o de este estilo funcionan única y exclusivamente para gases casi que monoatómicos. Si nosotros tenemos un gas diatómico, un gas triatómico, o en ocasiones, simple y sencillamente, si nosotros aumentamos la presión, entonces esto no se comporta de esta manera y entonces esto no sirve para algo que está a presiones altas o que es diatómico o que presenta otro tipo de enlace químico que hace que esta expresión de mi energía interna se complique mucho, ¿no? Por ejemplo, simple y sencillamente, si yo tuviera un gas monoatómico, por ejemplo, en un momento dado, ejemplos de gases monoatómicos, podríamos tener, por ejemplo, el ozono, o podríamos tener otro tipo de gases, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo que podemos tener es esta expresión, ¿sí? Para ese gas monoatómico. Sin embargo, si aumentamos la presión, ya no utilizaríamos esta ecuación de estado, sino que podríamos utilizar una ecuación de estado tipo Van der Waals, y de esa manera ya podríamos realizar cualquier tipo de reacción, ¿ok? Entonces, las ecuaciones TdS, básicamente, lo que yo les decía anteriormente, la primera ley de la termodinámica me dice que se transfiere el calor o se transfiere la energía, y la segunda ley de la termodinámica me dice en qué sentido se transfiere esa energía. Y entonces, al yo poner en la primera ley de la termodinámica este concepto de la segunda ley de la termodinámica, me encuentro ante una ecuación TdS que prácticamente solamente necesito del principio y fin de línea, y como pueden ustedes darse cuenta, en este caso solamente necesité de dos variables que estén completamente especificadas. En este caso tendría la presión y tendría la energía interna, y entonces yo ya puedo resolver completamente el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la temperatura final, la temperatura inicial, o el volumen final y el volumen inicial, en este caso yo puedo resolver la entropía, y también yo puedo resolver la energía interna, y yo también puedo resolver la presión. Entonces, de cierta manera, completamente el sistema me queda, lo puedo conocer completamente en un estado 2, y cuánto se necesitó de energía
para llevar del estado 1 al estado 2 ese gas, ¿no? Bueno, pero podemos hacer algunas otras cositas acerca con esto, aplicando sencillamente matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos T y V, temperatura y volumen, como variables independientes, recordemos que anteriormente nosotros teníamos como variables independientes U y P, en este caso tengo T y V, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer, en este caso, bueno, lo que inmediatamente intuyo, es que U va a ser función de T y de V, y que ds, o bueno, S, perdón, va a ser función de T y de V. Entonces, si yo tengo eso como funciones, por lo consiguiente yo puedo derivar y puedo sacar los diferenciales exactos. Entonces, el diferencial exacto de U va a ser igual a la parcial de U con respecto a T, a B constante, diferencial de T, más la parcial de U con respecto a V, a T constante, diferencial de B. Y el diferencial de S, muchachos, va a ser igual a la parcial de S con respecto a T, a B constante, diferencial de T, más la parcial de U con respecto a B, a T constante, diferencial de B. Simple y sencillamente estoy sacando la diferencial, la diferencial exacta de, en este caso, de estas dos funciones. ¿Ok? Entonces, estas dos, recordemos que tengo mi ecuación que anteriormente dije que eran las ecuaciones T de S, que eran igual a diferencial de U más P diferencial de B. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, yo ya puedo sustituir tanto S como U en esta expresión, ¿no? Entonces me quedaría que T va a ser igual, en este caso, a, bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera, para que sea más directo. Y esto va a ser igual a, voy a borrar esta parte de arriba. Bueno, voy a reescribir absolutamente todo, que acabo ya vieron exactamente de dónde venía esto, para que quepa dentro del pizarrón. En este caso va a ser igual, ¿sí? A la parcial de U con respecto a T, a B constante, diferencial de T, más la parcial de U con respecto a V, a T constante, diferencial de B, más P, diferencial de B. Entonces, simple y sencillamente sustituyendo T por la diferencial de S, que pues es esta, y va a ser igual a la diferencial de U más P diferencial de B. ¿Ok? Entonces, reordenando las T's con las T's, los diferenciales de T con los T's, los diferenciales de B con B, ¿sí? Me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Me queda que la parcial de U con respecto a T, a B constante, diferencial de T menos T, por la parcial de S con respecto a T, a B constante, diferencial de T, va a ser igual a T por la parcial de S con respecto a V, a T constante, diferencial de B, menos la parcial de U con respecto a V, diferencial de B, menos P, diferencial de B. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente estoy reordenando o reescribiendo esta ecuación de acá. Posteriormente, yo tendría que, por la parcial de U con respecto a T, a B constante menos T por la parcial de S con respecto a T, a B constante, diferencial de T, va a ser igual a T por la parcial de S con respecto a V, en este caso T constante, menos la parcial de U con respecto a B, T constante, menos P. ¿Ok? Diferencial de V. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente, rearreglé esta ecuación, ¿sí? Y bueno, en este caso, si yo tengo un proceso a volumen constante,
entonces este va a ser diferencial, este diferencial va a ser igual a 0, ¿sí? Y aparte de eso, muchachos, bueno, en este caso tendría única y exclusivamente eso. Yo tendría que la parcial de u con respecto a t a b constante es igual al cb, muchachos, y eso a su vez va a ser igual a t por la parcial de s con respecto a t a b constante. Entonces de aquí yo puedo concluir que la parcial de s con respecto a t a b constante va a ser igual a cb por t. ¿Ok? Entonces, en este caso este coeficiente de aquí va a ser igual a cb entre t. Y este coeficiente de aquí va a ser igual a cb. ¿Ok? Para un proceso, en este caso, a temperatura constante, nosotros lo que tenemos es que P, o la parcial de S con respecto a B, T constante, va a ser igual a P más la parcial de U con respecto a V a T constante. ¿Ok? De esa manera es como lo que tendríamos. Recordando, ¿sí? En este caso, que nosotros, ¿sí, muchachos? Bueno, nada más como recordatorio, que la parcial o la doble parcial de S con respecto a T y con respecto a V va a ser igual a la doble parcial de S de B con respecto a T, ¿sí? Entonces yo tengo esa doble parcial, ¿sí? Vamos a continuar en este caso haciendo más matemáticas, ¿ok? Entonces recordando esta parte de aquí, yo puedo decir que la segunda parcial de la entropía con respecto a, en este caso a la temperatura, va a ser igual a menos 1 sobre T, ¿sí? En este caso estoy sacando la doble parcial de ahora lo estoy derivando con respecto a la temperatura, ¿sí? Va a ser igual a 1 sobre T, perdón, por la parcial de CB con respecto a T, ¿sí? En este caso, recordando que esta, muchachos, de aquí, era igual a CB, y no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, muchachos, a su vez a 1 sobre T por la parcial de U con respecto a V, ¿sí? Entonces, esto viene, muchachos, no sé si recuerden, la parcial de S con respecto a T a volumen constante era igual a CB sobre T, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, la segunda parcial, muchachos, de T con respecto a V, ¿sí? Sería igual, en este caso, a 1 sobre T, ¿sí? Por la parcial de CB entre la parcial de V, ¿sí? Estoy derivando con respecto a V, en este caso, ¿sí? Y si recuerdan, esto, muchachos, de aquí, era igual a la parcial de U con respecto a T a B constante. Como estoy derivando dos veces, pues sería igual a la segunda parcial de U con respecto a V. Entonces de ahí es de donde viene exactamente esa manipulación algebraica para llegar a este resultado, esa manipulación de parciales, ¿ok? Entonces, muchachos, en este caso, como hemos dicho que esto es igual, bueno, aquí es así, ¿no? En este caso. Tendríamos esa parte que es igual a eso, ¿ok? Entonces, nosotros tendríamos que la parcial de S con respecto a V y a T, ¿sí? En este caso estoy invirtiendo los sentidos, va a ser igual a menos 1 sobre T cuadrada por P más la parcial de U con respecto a V a T constante más 1 sobre T por la parcial de P con respecto a T a B constante más la segunda parcial de U de V con respecto a T, ¿ok? Entonces simple y sencillamente estoy derivando lo que me había quedado que era T por la parcial de S con respecto a B a T constante es igual a P más la parcial de U con respecto a T. Ok, entonces yo ya te estaría derivando con respecto a T. Entonces por lo consiguiente aquí me quedaría sobre T, en este caso,
Y como estoy derivando con respecto a t, pues tengo que derivar primero con respecto a t, ¿sí? En este caso, y me quedaría de esa manera, ¿ok? Simple y sencillamente, regla de la cadena, derivo con respecto a t, y ya me quedaría, ¿no? Esta parcial. Ambas dos están dividiéndose entre t, entonces por lo consiguiente las dos se faltaría la derivación, ¿ok? Y posteriormente por regla de la cadena derivaría la otra función. Si tienen alguna duda acerca de esto, me pueden escribir y con gusto les doy una especie de demostración más, ¿no? Precisa. O lo que es lo mismo P entre T más 1 entre T, pues la parcial de 1 con respecto a B, aquí constante, ¿sí? Eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? En este caso, si yo derivo esto, pues esto me quedaría UP entre t cuadrada más 1 sobre t por la parcial de u, perdón, la parcial de p con respecto a t a b constante, ¿ok? En este caso lo estoy derivando con respecto a t, ¿sí? Sería este primer término, menos 1 sobre t cuadrada por la parcial de u con respecto a b a t constante, ¿sí? En este caso estoy derivando esta parte de aquí, t cuadrada, perdón, más más 1 sobre t por la parcial cuadrada de u con respecto a b con respecto a t, ¿sí? Así es como me quedaría exactamente lo que yo les había puesto anteriormente, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la forma en que se derivaría, ¿sí? En este caso, esa función, ¿sí? Entonces, como yo les había dicho que en este caso las dos parciales eran exactamente iguales, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que en este caso las puedo igualar, ¿sí? Y me quedaría que 1 sobre t por la parcial cuadrada de u con respecto a t con respecto a b va a ser igual a 1 menos t cuadrada por p más la parcial de u con respecto a b a t constante más 1 sobre t por la parcial de p con respecto a t a b más la parcial cuadrada de u con respecto a b con respecto a t. Ok, se me quedaría de esa manera, ¿sí? En este caso, este término con este término se me iría, ¿sí? En ese caso, y solamente me queda que 1 sobre t cuadrada por p más la parcial de u con respecto a b a t constante es igual a 1 sobre t por la parcial de p con respecto a t a b constante, ¿no? Entonces el cuadrado de aquí se me va con esta t, ¿sí? Y entonces el resultado final de todo este merequetengue me quedaría que la parcial de u con respecto a b a t constante sería igual a t por la parcial de p con respecto a t a b constante menos p. ¿Ok? Entonces, muchachos, esta parcial de aquí, ¿sí? Bueno, para hacer el recordatorio, ¿sí? Yo tenía que, t por la parcial de este con respecto a v a t constante es igual a p más la parcial de u con respecto a b a t constante, ¿ok? Entonces yo tenía esa expresión. Entonces, yo ya tengo esta expresión, puedo sustituirla en esa expresión, ¿sí? Entonces me quedaría recordando, una disculpa que esté borrando tanto, pero la verdad está muy pequeño el pizarrón y tengo que estar borrando constantemente. Me quedaría que es igual a esto, menos p, más la parcial de u con respecto a v a t constante, que es igual a p más t por la parcial de p con respecto a t a v menos p, ¿ok? Entonces con este se me va, ¿sí? Y me queda que la parcial de, en este caso de S con respecto a B, a T constante, es igual, ¿sí? A la parcial de P con respecto a T, a B constante. Y esta parcial ya la habíamos sacado anteriormente y era beta sobre kappa, ¿ok?
Entonces, de esta manera nosotros ya podemos llegar, podemos llegar a la conclusión de que esta parcial es igual a esa parcial y es igual a beta sobre beta. Ok, entonces continuemos con nuestro, en este caso, con lo que continuábamos teniendo. Ok, entonces nosotros tenemos que T diferencial de S va a ser igual a CB diferencial de T más beta sobre kappa diferencial de V. En este caso tendría justamente esa ecuación que vendría anteriormente de todas las parciales que nosotros teníamos, ¿sí? Sustituyéndolas en la ecuación T de S. Entonces nosotros lo que tenemos finalmente es que diferencial de S sería igual a CB diferencial de T sobre T más beta sobre kappa diferencial de V. O lo que es lo mismo, delta S sería igual a CB logaritmo natural de temperatura final sobre temperatura inicial más nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. ¿Sí? Entonces justamente es lo que nosotros tendríamos para un gas ideal. ¿Ok? Ahora, bien. Una de las cosas interesantes al hacer este análisis, muchachos, es lo siguiente que les voy a decir. La ecuación de la parcial de U con respecto a V, a T constante, es igual a T beta sobre kappa menos P. ¿Sí? En este caso, recordemos acerca de la primera ley de la termodinámica de los experimentos que nosotros teníamos, que decía que la parcial de U, que U solamente era función de la temperatura. Sin embargo, cuando se realizaban los experimentos no había forma de comprobar eso, más que experimentalmente. Pues resulta, muchachos, que si nosotros aplicamos el gas ideal, ¿sí? Aplicamos el gas ideal, en este caso, en beta y kappa, nosotros obtenemos que la parcial de U con respecto a V a T constante va a ser igual a T por P entre T menos P. ¿Sí? En este caso. Entonces, por lo consiguiente, me queda que esto es igual que 0. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, a partir de la segunda ley de la termodinámica, también se puede demostrar que para un gas ideal, U solamente es función de la temperatura y no función del volumen ni función de la presión. A lo mejor sería interesante tratar de calcular la parcial de U con respecto a P, a T constante, perdón, para ver si es función también de la temperatura, ¿no? Que en este caso, no sé si la tengamos por ahí calculada, pero bueno, si la tenemos calculada, pues igual se puede intentar calcular en un momento dado para poder determinar que efectivamente para un gas ideal solamente es función de la temperatura. Y hasta aquí terminamos el día de hoy, muchachos, con las ecuaciones TdS. Vamos a continuar más adelante con más ecuaciones TdS y más comprobación acerca de cuáles son las comprobaciones que nosotros tendríamos para cada una de ellas. Y posiblemente después de esto tenemos una sesión de ejercicios y la otra semana empezaríamos con potenciales de Matrox.